noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Vamos al grupo número 4. Vamos a hablar un poco de la línea 560, hechos posteriores. Los integrantes del grupo. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. Hechos posteriores. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Dichos marcos de información financiera suelen implicar dos tipos: aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que existen en la fecha de los estados financieros, aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Objetivo: el auditor debe tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos curiosos en la fecha de los estados financieros y la fecha del informe requieran de un ajuste o su relevancia en estos sean reflejadas adecuadamente en los estados financieros, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, y debe reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha de la auditoría y que debe haber sido conocidos por la auditora. A dicha fecha le podrían haber llegado a rectificar el informe de auditoría. Definiciones. Tenemos lo que es la fecha de aprobación de los estados financieros, fecha del informe de auditoría, fecha de los estados financieros, hechos posteriores, fecha de la publicación de los estados financieros. Requerimientos. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que sean identificados todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría que requieran un ajuste de los estados financieros o su relevancia en estos. Tenemos las manifestaciones escritas. El auditor solicitará a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas de que todos los hechos ocurrieron con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Si todavía no se han entregado el informe de auditoría a la entidad, el auditor expresará una posición modificada y a continuación entregará el informe de auditoría. O más bien, si el informe de auditoría ya se hubiera entregado a la entidad, el auditor notificará a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad que no deben divulgar a terceros los estados financieros hasta que se hayan realizado las modificaciones necesarias. Hechos que llegan conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Si el auditor considera que los hechos que lleguen a él después de publicados los estados financieros pudieran haberle llevado a rectificar el informe de auditoría, incluirá en un nuevo informe o rectificará en el mismo un párrafo de énfasis que remita a la nota explicativa de los estados financieros. Gracias por su atención, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a explicarles la línea 570, empresa en funcionamiento. El alcance de la norma trata la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación a la utilización por parte de la dirección de la hipótesis en empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros. Hipótesis de empresa en funcionamiento. Se considera que la entidad continuará con su negocio en un futuro previsible. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos tiene en consideración de seguir en funcionamiento los siguientes 12 meses. Entonces los estados financieros se prepararán con fines generales bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento. Responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. La información que debe revelarse en relación con la continuidad en funcionamiento. La valoración por parte de la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento implica la formulación de un juicio en un determinado momento sobre los resultados futuros inciertos por naturaleza de hechos o condiciones de la entidad. Responsabilidades del auditor. El auditor puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la idoneidad de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación y presentación de estados financieros.
determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Los objetivos del auditor pues son la obtención de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la adecuación de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis en empresa en funcionamiento, la determinación sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida de la dirección o no de una incertidumbre material, y la determinación de implicaciones para el informe de auditoría. Requerimientos. Los procedimientos de valoración de riesgos y actividades relacionadas. El auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si se ha realizado dicha valoración, el auditor la discutirá con la dirección y determinará si ésta ha identificado hechos o condiciones que individual o conjuntamente pues afecten, va a aplicar este método de empresa en funcionamiento. El periodo posterior a la valoración de la dirección, el auditor, en base a todos los indicios que pudo recabar y que indagó ante la dirección acerca de los conocimientos de los hechos y las condiciones posteriores al periodo que ha utilizado por la dirección en base a los estados financieros. Asimismo, también el periodo posterior a la valoración de la dirección, teniendo en cuenta que el grado de incertidumbre se va a ocasionar a un hecho o a una condición que va a ir en aumento cuanto en mayor sea la distancia de ese hecho o la condición a futuro, a considerar los hechos o condiciones en un futuro más lejano. Por eso los procedimientos de auditoría adicionales, cuando se identifican los hechos o condiciones, el auditor va a tener esa evidencia de auditoría que es suficiente y adecuada para que él determine si existen dudas significativas sobre la capacidad de que esa empresa pueda continuar como empresa en funcionamiento mediante la aplicación de ciertos procedimientos. Pero el auditor debe de solicitar a la dirección la realización de dicha valoración de la empresa en funcionamiento, porque a la larga ellos son los que conocen y en sí todos los planes en cuanto a las actuaciones futuras con relación a la empresa, y si ellos han obtenido un factor significativo a la hora de tener en cuenta el resultado futuro a raíz de pronosticar frutos de este tipo. ¿Cuáles van a ser esas conclusiones que va a llegar el auditor en base a la evidencia de auditoría que él haya obtenido y que le va a ser necesaria para adecuar la revelación de información acerca de la naturaleza y las implicaciones de las incertidumbres para presentar fielmente los estados financieros y que esos estados financieros no vayan a inducir a error? En la implicación para el informe de auditoría, el auditor va a dar una opinión desfavorable si los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable de la entidad de la empresa en funcionamiento, pero que si a juicio del auditor esa utilización por parte de la dirección de dicho principio contable no es adecuada para la preparación de los estados financieros, y se va a revelar, y si se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros, y si es material, el auditor va a expresar una opinión que va a ser no modificada, y el auditor incluirá en la sección separada en el informe un subtítulo donde diga incertidumbres materiales relacionadas con la empresa en funcionamiento, donde detallará cada una de ellas. Ahora bien, si no se revelan adecuadamente esas existencias de incertidumbre material en los estados financieros, en los estados financieros, y no será adecuado expresar una opinión en base a la información recabada, sino que se dará con una opinión con salvedad o una opinión desfavorable que detalla a mayor precisión la NIA 705, en el cual incluirá un fundamento de opinión con salvedades o un fundamento de opinión desfavorable adversa en el informe de auditoría, donde va a indicar que existe una incertidumbre material que pueda generar dudas significativas
expectativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. NIA 580, manifestaciones escritas. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de solicitar manifestaciones escritas a la dirección y cuando corresponda a los miembros del gobierno de la entidad. Las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. Las manifestaciones son información necesaria para la ejecución de la auditoría de estados financieros. Por lo mismo se puede considerar como evidencia de auditoría, pero por sí sola esta información no proporciona evidencia de auditoría suficiente y adecuada, por lo cual esto no interfiere en el momento de realización y extensión de otros procedimientos de auditoría que el auditor implemente para obtener evidencia suficiente y adecuada. Los objetivos del auditor son la obtención de manifestaciones escritas sobre la preparación y presentación de los estados financieros, así como la integridad de toda la información que se le haya proporcionado, fundamentar otra evidencia de auditoría por medio de manifestaciones escritas y responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas que le sean proporcionadas o en su defecto cuando no le sean proporcionadas estas por parte de la dirección. Las manifestaciones escritas son documentos suscritos por la dirección y proporcionados al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. El auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan la responsabilidad adecuada sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones de que se trate. Entre las manifestaciones escritas que nos menciona esta norma, tenemos la preparación de los estados financieros, las cuales son manifestaciones escritas otorgadas por la dirección o el gobierno de la entidad, en las cuales se indica que los estados financieros han sido preparados y presentados de conformidad con el marco de información financiera aplicable y así cuando proceda de su presentación fiel según lo expresado en los términos del encargo de auditoría. Buenas noches, compañeros, vamos a continuar con nuestra exposición, en este caso hablando sobre las manifestaciones escritas, sobre las responsabilidades de la dirección. Dice la norma que el auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas que han proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinente a la misma. Asimismo, que todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. Hace mención la norma de otras manifestaciones escritas. Esto queda a criterio del auditor. El auditor determinará si es necesario obtener una o más manifestaciones escritas o una o más afirmaciones concretas de los estados financieros. Se deben considerar aspectos de las manifestaciones escritas, como la fecha de dichas manifestaciones escritas, y dice que cuando hablamos de las fechas serán tan próximas como sea posible, pero no deben ser posterior a la fecha del informe de auditoría. La forma de estas manifestaciones escritas pues deben de adoptar una forma de una carta de manifestaciones escritas dirigidas al auditor. Cuando existan dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, el auditor llegará a la conclusión de que las manifestaciones escritas no son fiables. Adoptará todas las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión del informe de auditoría. También se deben considerar manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Y cuando esto pasa, pues si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas solicitadas por el auditor, pues el auditor discutirá con la dirección esta cuestión. Asimismo, evaluará de nuevo la integridad de la dirección y por último adoptará medidas adecuadas. Y dentro de estas medidas dice que debe incluir la determinación del posible efecto sobre la opinión del informe de auditoría. Y por último nos hace saber que si hay manifestaciones escritas solicitadas y no son presentadas, pues el auditor denegará la opinión sobre los estados financieros. Pero esto puede darse cuando concluya que existan suficientes dudas sobre la integridad de la dirección o cuando la dirección no facilite las manifestaciones escritas requeridas. Muchas gracias, compañeros, una buena noche.